Bueno chicos, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de termodinámica, pertenece a un tema de física y bueno, vamos a ver conceptos tanto físicos como fisiológicos. Muy bien, este es el índice para la clase, todos estos son los temas que vamos a ver y bueno, vamos a comenzar. Muy bien, usualmente, bueno, por la costumbre tal vez, confundimos las definiciones de calor y temperatura. Sin embargo, calor y temperatura son dos cosas totalmente diferentes que no deben ser confundidas. Cuando hablemos de calor, estaremos hablando de la transferencia de energía de un cuerpo a otro. Entonces lo definiremos como energía interna de los cuerpos producido por el movimiento continuo de partículas. La energía cinética total de las moléculas de un cuerpo. Para que exista calor se requiere el movimiento de partículas. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor movimiento de partículas, a mayor energía cinética de las partículas, obtendré mayor calor. Muy bien, cuando hablemos de calor también tenemos que hablar de sus unidades. Tenemos una caloría o un cal que equivale a 4.186 joule y un joule equivale a 0.24 calorías. ¿Por qué joule? Porque tanto caloría como joule son unidades energéticas que están muy relacionadas. Porque cuando hablamos de termodinámica, la termodinámica estudia no solamente la transferencia de energía, sino también la capacidad de los cuerpos de realizar trabajo. Y como nosotros sabemos por clases anteriores, el trabajo se mide en joules. Por lo tanto, tanto calor como trabajo pueden ser medidos con joule. Otra cosa que tienen que tener muy en cuenta y que probablemente les pregunten en la facultad es cómo se obtienen las calorías. Muy bien, les presento, esta es la fórmula que deben tener en sus cabecitas. Calor es igual a masa por variación de la temperatura. Esto es la variación de la temperatura. Nosotros sabemos que cualquier variación está definida como final menos inicial. Lo que sea final menos lo que sea inicial. Muy bien. La masa siempre debe estar en gramos y la temperatura siempre en grados Celsius. Así obtendremos el calor en calorías. Aquí unos ejemplos bastante sencillos. Nos van a dar de repente la masa, nos van a dar también la temperatura inicial, la temperatura final, nos van a pedir ayer las calorías, es simplemente reemplazar. Eso es todo. Muy bien. Ahora temperatura, que es el otro concepto. Cuando nosotros hablemos de temperatura, estaremos hablando de la sensación de calor, la sensación que nos genera el calor de un cuerpo. Por lo tanto, la temperatura se define como sensación física producida en nuestro cuerpo por otro cuando entramos en contacto con este otro cuerpo. La medida del calor o energía es la medida del calor o la energía térmica de las partículas. Como sabemos, la temperatura es una magnitud escalar. No depende del número de partículas, es verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa la masa, cuando hablemos de temperatura no estará relacionado el concepto de masa porque la temperatura no depende de la masa. Eso es un concepto muy importante, chicos, recuérdenlo. La temperatura no depende de la masa. Yo puedo tener una gran cantidad de agua a 100 grados Celsius, como puedo tener una gota de agua o pequeñas cantidades de agua a 100 grados Celsius. Entonces, para que exista una temperatura no es necesario la cantidad de partículas, es decir, la masa. Muy bien. Así como podemos medir el calor por medio de las calorías o de los joules, para la temperatura existe una escala de temperatura que está dada por grados Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Esos son los tres principales, sin embargo, nosotros sabemos que existe uno más, que es la escala Rankine, la cual no vamos a estudiar, pero sí la tendremos en cuenta por si nos preguntasen cuántas son, faltar acá la Rankine. Pero las que van a preguntarle en la facultad son simplemente esas tres, Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Muy bien, importante sobre Fahrenheit, muy aparte de la escala de temperatura, debemos recordar que Fahrenheit dice que él introduce, crea prácticamente el termómetro de mercurio y también el de alcohol. Temperatura de fusión en grados Fahrenheit, 0 Fahrenheit y punto de ebullición 212 Fahrenheit. Los grados Celsius son los grados que usualmente usamos, la escala más utilizada, cuyo punto de fusión está en 0 grados Celsius y de ebullición en 100 grados Celsius. Finalmente tenemos a la escala Kelvin,
que está basada en los principios de termodinámica. Por tanto, como es tan formal esta escala, es la que se utiliza en el sistema internacional, ¿ya?, de unidades. En los Kelvin, una cosa que tenemos que recordar y que también preguntan es que es la única escala que va a hablar del concepto de cero absoluto. Es la única escala que menciona el cero absoluto, que es un concepto ideal porque en realidad eso no sucedería. Eso significaría en todo caso que las partículas dejaran de tener energía cinética, dejaran de tener energía. Por lo tanto, es un concepto que no es viable, es un concepto netamente ideal. Muy bien, las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica han sido aplicadas o fueron justamente elaboradas para sistemas macroscópicos. ¿Esto qué quiere decir? Que estas leyes no son aplicables a las partículas subatómicas que puedan estar componiendo los sistemas. Entonces tenemos 4 leyes, de las cuales la primera y la tercera ley son las más importantes. La ley 0 nos dice que 2 cuerpos estarán en equilibrio. Si 2 cuerpos están en equilibrio térmico, el tercero también lo está con ambos. Si yo tengo un cuerpo A que está en equilibrio térmico con un cuerpo B, y a su vez el cuerpo B está en equilibrio térmico con un cuerpo C, entonces la ley 0 de la termodinámica me dice que el cuerpo A y el cuerpo C, ambos también están en equilibrio térmico. Eso nos dice la ley 0 de la termodinámica. La primera ley de termodinámica nos habla sobre la conservación de la energía. Y aquí viene una frase que todos hemos escuchado, que es: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De eso es lo que habla la primera ley de la termodinámica. La energía no se pierde ni se destruye, solo se transforma. Muy bien, la segunda ley de la termodinámica nos habla de un flujo unidireccional del calor. ¿Esto qué quiere decir? Que el paso del calor siempre se va a dar de un cuerpo que tenga mayor calor a uno de menor calor. Siempre en esa dirección, por eso es unidireccional. Los cuerpos de mayor temperatura a cuerpos de menor temperatura. La imposibilidad de convertir toda energía de un tipo a otra sin pérdidas. Esto también es una consecuencia de la segunda ley. Y bien, ¿esto qué quiere decir? Que no existe una transferencia de energía, no se puede convertir una energía totalmente en otra sin que exista una pérdida. Siempre existirán pérdidas de repente la energía se va a perder en otras formas, de otras maneras. Pero recordemos que por la primera ley la energía no se va a destruir, no desaparece. Y la tercera ley nos habla de cero absoluto. Es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto. Muy bien, ahora hablemos de sistemas termodinámicos. Un sistema, antes de empezar a hablar sobre los tipos de sistemas, es todo lo que estudiamos del universo. Es la parte del universo que vamos a estudiar. Que puede ser por ejemplo, un motor, puede ser el cuerpo humano, puede ser un vaso con agua. Todos esos son sistemas. Ahora, existen sistemas abiertos y existen sistemas cerrados. Ya. Los sistemas abiertos, ¿qué son? Son sistemas en los cuales existe un ingreso y salida de materia y energía. Esto lo tienen que tener bien claro, chicos. En los tipos de sistemas tienen características. Por ejemplo, el abierto nos dice que se permite el ingreso y salida de materia y energía. En los cerrados solo existe ingreso y salida de energía, no de materia. Y en los aislados no existe intercambio ni de energía ni de materia. Un ejemplo de sistema aislado, por ejemplo, son los termos Dewar o los frascos Dewar, que son los termos en los que podemos nosotros conservar el calor de alguna bebida, alguna comida. Y aquí está una representación, ya podemos ver acá un sistema cerrado, donde solamente se permite el paso de energía, no de materia. Un sistema aislado, donde no se permite ni el intercambio ni de materia ni de energía. Vemos las flechas que salen, ¿no? No se rechaza. Finalmente, un sistema abierto, donde sí se permite el paso de ambos, de materia y de energía. Y el cuerpo humano es un gran ejemplo de sistema abierto. Sigamos con el curso, con la clase. La transmisión de calor. Muy bien, el calor se puede transmitir de distintas maneras.
Por ejemplo, las principales son la conducción, la convección y la radiación. La conducción nos dice que se va a propagar el calor entre dos cuerpos que entren en contacto. A través de sus partículas se transmitirán calor. Y entonces cuando nosotros hablemos de conducción, hablaremos también y recordaremos la segunda ley de la termodinámica y el flujo unidireccional del calor. Como dos cuerpos son los que van a entrar en contacto, recordemos que el cuerpo que tenga mayor temperatura va a desprender su energía para transmitirla al otro cuerpo con el que esté en contacto. También, cuando hablemos de conducción, hablaremos de buenos y malos conductores del calor. Por ejemplo, buenos conductores son la plata, el cobre y el aluminio, y malos conductores son el vidrio y el plástico. Por eso es que cuando nosotros tenemos un tomatodo, por ejemplo de plástico, y le echamos nuestro agua caliente, lo primero que sucederá es que se va a supercalentar nuestro tomatodo y luego veremos que se perderá el calor rápidamente. Siguiente concepto es la convección. La convección es la transmisión de calor a través de los fluidos. Fluidos, hablamos de agua y aire, ¿no? Los gases. Es importante la convección, por ejemplo, en las corrientes de aire. Eso lo tenemos que recordar. Y el cuerpo pierde calor por convección también. Ahora vamos a ver cómo es que el cuerpo pierde calor. Finalmente, la radiación. La radiación es la transmisión de calor por medio de ondas electromagnéticas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es que cuando nosotros dejamos expuesto nuestro auto en verano al sol, por ejemplo, nuestro capot o de repente la parte delantera del auto se va a calentar, se calienta a una muy alta temperatura. ¿Esto por qué? Porque para la radiación necesitamos un cuerpo que tenga mucho calor dentro de él, mucha energía, mucha temperatura, como es el sol en este caso. Por lo tanto, no es necesario que existan cuerpos intermediarios para poder transmitir el calor. No existe no es necesario fluidos. Es tan alta la temperatura de este cuerpo que simplemente transmitirá el calor por medio de ondas electromagnéticas que calentarán el cuerpo al que hemos dejado expuesto. También tenemos que saber que la absorción del calor va a depender de los materiales, va a depender del color y del tamaño. ¿Por qué? Porque nosotros cuando usemos, por ejemplo, colores oscuros, nuestro objeto o de repente lo que estemos utilizando absorberá más calor. Por ejemplo, en verano hemos escuchado de repente que te dicen no te pongas polos negros porque vas a sentir más calor. Y así tienen razón, porque si nosotros nos ponemos un polo negro, entonces nuestro polo, como es de color oscuro, absorberá mayor calor. Igual la textura. En superficies lisas vamos a observar que se va a absorber más el calor, al igual que en el tamaño. A mayor tamaño, mayor absorción del calor. También tenemos que hablar del frasco Dewar. El frasco Dewar también se le llama termo y sirve para conservar los alimentos calientes o fríos por más tiempo. ¿Cómo está constituido el frasco Dewar o termo? En el interior está hecho por un mal conductor del calor que puede ser, por ejemplo, vidrio plástico y también de un color claro o plateado para evitar la pérdida de calor por tener un color oscuro. Por eso es que se utiliza un color claro. También el recipiente interior está separado del exterior para evitar la pérdida por convección. Seguimos y hablaremos ahora, ya estamos entrando en la parte biológica netamente, variaciones de temperatura corporal. Tenemos animales homeotermos y animales poiquilotermos. Los animales homeotermos también a ellos se les denomina animales de sangre caliente. Son mamíferos y aves. La temperatura corporal se mantiene constante y existe apenas un estrecho margen de variación. No se pueden presentar grandes variaciones porque de lo contrario podría significar o ser perjudicial para las funciones vitales de estos animales homeotermos. Mientras que por otra parte, los animales poiquilotermos, también llamados de sangre fría, por ejemplo, invertebrados, peces, anfibios y reptiles, tendrán una temperatura corporal dependiente del ambiente. Esto quiere decir que si están expuestos a altas temperaturas,
su temperatura será elevada, de lo contrario será baja. Existe un amplio margen de variación debido a que van a variar su temperatura dependiendo del medio ambiente donde se encuentren. Muy bien, también hablaremos de estos tres conceptos que son muy importantes: temperatura central o profunda, temperatura superficial y temperatura corporal normal. La temperatura central o profunda es originada en el organismo, pero en su núcleo, en la parte más profunda. Justamente hablamos de los órganos, por ejemplo, órganos de la cabeza, órganos del tórax y órganos del abdomen. Los órganos profundos son de alto metabolismo, por lo tanto tienen también una alta temperatura, eh, o una temperatura constante con límites estrechos. ¿Dónde puedo medir la temperatura central o profunda? Puedo medirlo por medio de la temperatura oral, la rectal, la esofágica, la membrana del tímpano, de repente la temperatura hipotalámica y también en la sangre. Mientras que por otra parte, la temperatura superficial es la que está constituida por la piel y el tejido celular subcutáneo o hipodermis o grasa. El aumento o disminución con la temperatura del medio ambiente. Esto quiere decir que nosotros, nuestra piel, la parte más externa de nuestra piel, sí va a verse afectada por los cambios de temperatura ambientales. Obviamente, que si nosotros nos encontramos de repente a una temperatura de 0 grados Celsius, nuestra piel se encontrará fría, nos tocaremos la piel y diremos, vaya, qué fríos estamos. Pero por dentro nuestra temperatura será la misma, será constante. Y finalmente hablamos de temperatura corporal normal, que es nada más que el promedio de ambas temperaturas anteriormente mencionadas. Tenemos una temperatura oral y esas son las medidas de la temperatura oral, axilar y rectal normal. Tenemos que saber que existe una variación de 0.5 a 0.6 dependiendo de donde se tome la temperatura. Es por eso que nosotros dependiendo del lugar donde tomemos la temperatura, debemos realizar los cambios o variaciones. Nosotros sabemos por ppm, que ya llevaron, que la temperatura oral es la temperatura referencial. Y a partir de esa temperatura es que yo modificaré la axilar y la rectal. Si yo tomo la temperatura axilar, tendré que aumentarle 0.5 o 0.6 para tener una temperatura referencial. Mientras que la temperatura rectal tendré que restarle. A lo que me salga tendré que restarle 0.5 o 0.6. Muy bien, ahora vamos a hablar de los mecanismos de termogénesis. Bueno, los mecanismos de termogénesis son los mecanismos que van a incrementar el metabolismo energético, van a inducir al aumento de calor en el cuerpo. Por ejemplo, el metabolismo basal de la célula. El metabolismo basal de la célula es la energía necesaria para que el cuerpo pueda realizar sus funciones en estado de ayunas o reposo. ¿Ya? Otro factor de termogénesis es el aumento de la actividad muscular, el hecho de tiritar. El tiritar es una reacción del hipotálamo posterior, ¿ya? El hipotálamo posterior se estimula por el frío y lo que va a producir son contracciones musculares esqueléticas que son involuntarias y que son rítmicas, que como resultado dan calor, ¿no? Esta contracción origina calor. Tenemos el efecto de las catecolaminas y la termogénesis química. Las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina, aumentan el metabolismo celular. Y en el caso de la termogénesis química, vamos a hablar de un tejido especial que es el tejido de grasa parda. La grasa parda, si bien es cierto, lo presentamos los adultos, es en pequeñas proporciones, muy pocas cantidades de grasa parda, que significan nada más de un 10 a un 15% de la recuperación del calor. Sin embargo, en neonatos pueden representar hasta el 100% de la temperatura recuperada, ya que en neonatos, aparte de encontrarse en mayores proporciones, es la principal forma de la termorregulación, por medio de la grasa parda. Finalmente, el efecto de las hormonas tiroideas. A grandes rasgos diremos que las hormonas tiroideas que son secretadas por la glándula tiroides son T3 y T4. T3 es tirotropina y T4 tiroxina. La T3 va a ser como un antecedente para la elaboración de T4, por lo tanto necesito T3 para tener T4. Y esto
se va a traducir en un aumento del metabolismo celular. Si bien es cierto, esto trae como consecuencia termogénesis, no lo hace inmediatamente. Para que el efecto de las hormonas tiroideas en la termogénesis tenga un efecto notorio, tendrá que haber pasado bastante tiempo. Hablamos no de horas, no de días, hablamos de mucho más tiempo. Es por eso que las hormonas tiroideas no son un mecanismo inmediato de termogénesis. Sin embargo, lo que sí sabemos de las hormonas tiroideas y de la glándula tiroides es que, por ejemplo, en animales expuestos a muy bajas temperaturas, la glándula tiroidea se encuentra hipertrofiada, es decir, se encuentra agrandada. Y en humanos, que bueno, las personas que viven en zonas muy frías, tienen un metabolismo aumentado y eso puede conllevar y los pone en riesgo de tener y padecer bocio tiroideo tóxico, que es un bocio que se caracteriza por la presencia de nódulos. La glándula tiroides, se forman unos nódulos en la glándula tiroides y estos nódulos van a inducir a la producción excesiva de hormonas tiroideas, que tiene como consecuencias eh, síntomas muy similares a los del hipertiroidismo, exceptuando que en el bocio tiroideo tóxico no se presenta exoftalmia, como sí se presenta en el hipertiroidismo. Ahora, si existe un mecanismo de termogénesis, tendrá que existir un mecanismo de termólisis. Nosotros perderemos calor por medio de estos procesos: radiación, conducción, convección y evaporación. La radiación debemos de recordar, y lo tienen que recordar los números porque eso les pueden preguntar, la radiación representa un 60% de la pérdida de calor. ¿Esto qué quiere decir? Que es la forma más importante de pérdida de calor. La conducción, por otra parte, apenas representa el 3% del calor perdido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como les dije hace un momento, grasa que es una de las capas de la piel y que la grasa tiene un poder aislante térmico, de ser aislante térmico, por lo tanto, evitará la pérdida de calor por conducción. Tenemos a la convección, que significa un 15% de la pérdida de calor, y finalmente la evaporación, con un 22% de la pérdida de calor, que se realiza gracias al sudor. Ahora, dos tipos de sudoración. La sudoración como tal, que es significativa y ostensible, y la perspiración, que es imperceptible, es insensible y es constante. Vamos a hablar de termorregulación. Cuando hablemos de termorregulación, hablaremos de receptores superficiales y profundos junto a un centro integrador que se encuentra en el hipotálamo. La función de este centro integrador es recibir e integrar la información desde un punto de referencia en el sistema nervioso central, que es igual a 37 grados Celsius. Los termorreceptores los encontramos, por ejemplo, en el tejido celular subcutáneo, receptores para calor y frío. Receptores para frío 10 veces más abundantes. Estos termorreceptores desencadenan reflejos inmediatos como son los escalofríos, la inhibición de la sudoración y la vasoconstricción cutánea en situaciones de frío. Receptores profundos los encontramos en vísceras abdominales, en la médula espinal y alrededor de grandes venas. Finalmente diremos que estos receptores profundos identifican principalmente frío. El hipotálamo tiene un papel funcional en la regulación de la temperatura corporal. El hipotálamo anterior, porque existe un hipotálamo posterior, pero el hipotálamo anterior da lugar a órdenes de termólisis, es decir, va a promover los mecanismos de termólisis y se va a oponer a los de termogénesis, a los mecanismos de calentamiento. Por ejemplo, ¿qué mecanismos de termólisis induce el hipotálamo anterior? Vasodilatación, sudoración, disminución de la producción de energía. Mientras que el hipotálamo posterior realiza todo lo contrario, es responsable de órdenes de termogénesis y se opone a los mecanismos de enfriamiento. Por ejemplo, ¿qué órdenes de termogénesis va a inducir el hipotálamo posterior? Vasoconstricción, escalofrío, piroerección y aumento en la producción de calor. Trastornos de la termorregulación. Y con esto vamos a terminar.
La fiebre, la famosa fiebre. Es la alteración más corriente. Hablamos de una modificación del sistema de referencia natural y ese es el motivo por el cual tenemos fiebre. En la fiebre se cambia el sistema de referencia. Nosotros sabemos que usualmente el hipotálamo va a considerar como normal una temperatura de 37 grados Celsius. Sin embargo, en la fiebre existe un cambio en el sistema de referencia, es decir, el hipotálamo ya no detecta 37 grados Celsius como normal, sino 38 o 39 grados Celsius como si esa fuese la temperatura normal. Por lo tanto, como el hipotálamo codifica o entiende que lo normal es 38 o 39 grados Celsius, y recordemos que todo nuestro cuerpo está a una temperatura de 37 grados Celsius, por lo tanto, inducirá a mecanismos que nos hagan aumentar la temperatura, porque supuestamente nuestro cuerpo tiene frío. Para el hipotálamo, con 37 grados Celsius, nosotros nos estamos muriendo de frío. Es por eso que nosotros sentimos frío y por eso es que tenemos escalofríos. El cuerpo busca calentarse porque cree que nosotros estamos ante una situación de frío. Muy bien, las fases de la fiebre son tres. Tenemos la primera fase, que es la fase de escalofríos. La fase de escalofríos son reacciones termorreguladoras contra el frío, que como les expliqué hace un momento, es justamente por este cambio en el sistema de referencia natural en el hipotálamo. La segunda fase es la fase de estabilidad térmica. El cuerpo alcanza 39 grados Celsius o 38 grados Celsius y eso lo podemos comprobar todos, creo que alguna vez hemos tenido fiebre. Llega un momento en el que ya no sientes frío, pero sin embargo sigues con una temperatura muy alta. Esa es la fase de estabilidad térmica. El cuerpo logra regular hasta 39 grados Celsius. Finalmente, tenemos la fase de crisis, donde existe una recuperación del valor normal del punto de ajuste. El hipotálamo regresa a su punto de ajuste normal y por eso se da cuenta, entra en razón el hipotálamo de que ha ganado calor equivocadamente. Entonces lo que busca es perder el calor. ¿Por medio de qué? De la sudoración y la vasodilatación. Nosotros sabemos que la fiebre no es mala del todo, porque la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo en el que se busca eliminar el microorganismo que probablemente haya causado una infección o esté causando daño en el cuerpo. El tratamiento por medios físicos de emergencia de repente, sobre todo en niños, nosotros sabemos que en los niños puede haber riesgo de convulsión, pero solamente hasta los 5 o 6 años, chicos, solamente hasta los 5 o 6 años. Luego, en los adultos ya no es tan peligroso, más bien se debe dejar que el cuerpo combata la infección, ¿no? Obviamente no permitir que la fiebre se mantenga durante tanto tiempo porque eso puede llegar a ser perjudicial. Sin embargo, la fiebre no debe ser combatida de inmediato en adultos porque es un mecanismo de defensa del cuerpo. Tratamientos, medios físicos como el agua tibia y AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, como el acetaminofén, que es el nombre bonito de paracetamol, ibuprofeno y metamizol. Muy bien, como consecuencia de la fiebre, nuestro cuerpo va a presentar algunas reacciones. Por ejemplo, en la sangre veremos que existe la hipoferremia, que es una forma de defensa corporal. En un medio hipoferrémico, las bacterias, microorganismos no pueden sobrevivir. Es por esto que es una forma de defensa del cuerpo. La piel, ¿cómo está involucrada? Porque por medio de la piel nosotros vamos a perder calor por evaporación. El aparato respiratorio existirá polipnia, es decir, aumento en el número de respiraciones. En el aparato cardiovascular, aumento de la frecuencia cardíaca y débito cardíaco. Y finalmente, el aparato digestivo, hiporexia, sensación de llenura y sed. Y para terminar, hablaremos de otros trastornos también que se pueden presentar por alteraciones en la temperatura corporal, como es el caso de la hipertermia. En la hipertermia existe un aumento de la temperatura central, pero a diferencia de la fiebre, no existe un cambio en el nivel de referencia. El hipotálamo está ok, no ha cambiado su nivel de referencia. Entonces diremos que la hipertermia se da porque el cuerpo ha sido expuesto a medios ambientales de repente con una temperatura muy alta, muy elevada. Síncope por calor, dice, personas no acostumbradas a ejercicios extenuantes. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú quieres lanzarte a correr una carrera de 30 kilómetros y no puedes ni siquiera correr 100 metros. Esto resultará para ti un ejercicio extenuante, muy, muy cansado
y es muy probable que pueda sufrir síncope por calor. Síncope, chicos, es desmayo, ¿ok? Desvanecimiento. El síncope por calor, en su fase más grave, de repente, en su forma más grave, podría resultar en isquemia cerebral y pérdida del conocimiento. Shock térmico. El shock térmico es una urgencia médica. La detectamos con una temperatura rectal de 41 a 43 grados Celsius, taquicardia severa, inconsciencia, reflejos disminuidos y delirio. Finalmente, la hipotermia extrema, que puede ser mortal por debajo de los 20 grados Celsius. Encontramos insuficiencia respiratoria y anoxia. Bueno, chicos, eso sería toda la clase. Repasen esta información que les he dado. Es lo más básico de este tema. Siempre lo preguntan, así que tómense un tiempo para leerlo. Gracias, chicos. Cualquier duda ya saben que me pueden escribir.